Bienvenido a esa posta, ¿cómo están todos? ¿Cómo andás, Diego Marconetti? Muy bien, Juan Bernardo. Va bien. Un día duro, difícil para la Grey Católica, para la Argentina en general. Me parece que esta mañana, yo, a las 7 de la mañana, cuando sonó mi despertador, la primera noticia que veo en el celu, en el noticia de Google, veo una nota. Para vos lo primero que haces es... Agarré el celu y vi, sí, a ver qué había. 7 de la mañana para ir a la facu y encuentro una notificación de las noticias de Google, de una nota de la Voz del Interior, hablando del paso de Bergoglio por código. ¿Qué pasó? Una nota de Pollo Brondo, de Héctor Brondo. Pensé que era un error, digo, se deben haber equivocado, pues. Y no, entré ahí nomás. Que ustedes ya habían preparado en la A ver, todo esto la gente lo tiene que saber. Generalmente los medios, cuando una personalidad importante ya está en estado grave, se arma todo un paquete de notas para ir publicando en el momento. Eso es una práctica habitual. Pasó con... Maradona. Maradona no, porque fue medio inesperado. Pero con Cerati, que estuvo muchos años en estado vegetativo, estaba armado todo un paquete de notas desde hace tiempo. Y con Bergoglio, sobre todo cuando fue la internación, que fue compleja. No sabía, sí. No se sabía si iba a salir o no, se armó toda una serie de notas, en la cual, mira, vos sabés que la única cobertura en el exterior que se hizo un evento fue la visita del Papa a Chile. ¿Que vos fuiste a cubrirlo? Sí. Mira. El único evento. Obviamente no estuve con los acreditados, me mandaron, se acordaron tarde en el diario, pero me tocó estar, estuve ahí, estuve en Temuco, y en un contexto muy difícil para Bergoglio, porque Chile es el país donde la Iglesia Católica tiene el menor índice de credibilidad por el caso Caradima, que fue un caso de un obispo, para un sacerdote de una zona muy, muy rica de Santiago que fue acusado de abusos sexuales. Y bueno, la visita a Bergoglio estuvo atravesada también por eso, por las víctimas de Caradima pidiendo que los atendiera. Bueno. Pero bueno, sí en el sur hizo en Temuco hizo una misa multitudinaria en un campo del ejército que fue impresionante la cantidad de gente. En el caso de la lotería de Córdoba te traigo algo un poquito más mundano acá. Saltó la banca esta mañana y casi salta la tarde de vuelta. ¿Sí? Estaban preocupados en las autoridades. ¿Por qué? Porque salió el 7688 o el 7688. Muchísima gente jugó. Esa costumbre que, viste, que muere alguien o pasa algo y automáticamente van todos a jugar. Bueno, jugaron en gran cantidad al 88, sí. Salió y estaban rezando que no se haga de vuelta, claro, porque salió al mediodía, que no se haga de vuelta. ¿Querés que introduzcamos todo porque tenemos mucho material audiovisual? Ya está el entrevistado en línea, ya preparado para contestar, un cordobés que conoció mucho el Papa y que fue autor de uno de los libros que retrata el paso del Papa en Córdoba. Un libro que se llama Aquel Francisco. Hubo dos autores, Javier Cámara, que ya lo tuvimos, y el segundo, ex compañero tuyo en el 12. Sebastián Fafe. Que lo saludamos y le pedimos que nos aguarde un minuto, así damos un poco de contexto con la información que tenemos. De lo que va a pasar vos a partir de ahora, dale. ¿No? Entiendo que eso es lo que preparó el Fede en placas. Fede, ¿querés tirar las placas? Así vamos contando. Ahí está, mira. Que falleció el Papa Francisco, dice el mundo católico de luto, murió el Papa a los 88 años. Es un jefe de Estado. Por lo tanto, claro, del Estado del Vaticano, un país independiente. Van a dar, creo que mañana o pasado mañana se va a empezar a abrir la iglesia en donde él pidió ser sepultado. Claro, que es la iglesia de Santa María la Mayor, que está muy cerca, en Roma, está fuera del Vaticano, está de hecho bastante alejada del Vaticano dentro del tamaño que es Roma. Está muy cerca, para el que conoce Roma, de Termini, de la estación de trenes principal de Roma, y muy cerca de la Embajada Argentina. Bueno, lo confirmó la noticia, obviamente, el Estado Vaticano, sí, a través de Telegram. El Camerlengo. El Camerlengo lo dijo esta mañana a las 2:30 de la mañana, creo que hora local. Bueno, se certifica su fallecimiento. Son todos pasos esto. Protocolares. Cuando se muere el Papa, ¿no? Se certifica su fallecimiento, esto ya pasó. Su habitación, esto ya pasó. Se destruye el anillo del pescador. Que es el anillo que identifica, es el único símbolo personal del Papa, que está personalizado. De los atributos papales, es el que está personalizado, el anillo del pescador. Bueno, y comienza el periodo de sede vacante. Esto que estamos relatando es muy interesante si tienen ganas y tiempo
de ver la película que es nuevita, que estuvo nominada al Oscar, que es El Cónclave, lo detalla, lo cuenta en su totalidad. ¿Qué es un cónclave? Es la reunión del Colegio de Cardenales para elegir el nuevo Papa. Eso se va a hacer una vez que termine el funeral. Se van a llamar a todos los cardenales del mundo, se van a reunir en la Capilla Sixtina. Ahí van a comenzar las discusiones, las tensiones, y después se van a ubicar todos al costado de la Capilla Sixtina y van a ir desfilando, votando, llevando el papelito, su voto. Dato que surge hoy, quizás el Seba dice, no, pues eso es viejo, Juan. Bueno, a mí me llamó la atención, algo se habló. Cuando le eligen a Benedicto, uno de los que estaba siendo votado o que estaba ganando muchos votos era Bergoglio. Claro. Bergoglio dijo, no quiero ser papa en aquel momento. Sí, y hay otra versión que indica que una operación por parte de Berbisky, que lo salpicó mucho por su acción en la dictadura. No, pero eso fue posterior. En la de 2005, en la elección de 2005. ¿2005? Ahí fue donde Berbisky se arroga la potestad de haber arruinado la posibilidad de que Bergoglio fuera papa en ese momento, que iba a ser mucho más joven. Que termina siendo Bergoglio. Ratzinger. Ratzinger, bueno. El alemán Ratzinger. Los cardenales quedan incomunicados hasta que haya una elección. Bueno, en esa película se muestra cómo se reparten las habitaciones, cómo se dan, cómo almuerzan, cómo las monjas atienden a los cardenales para toda esa discusión y esa votación. ¿Quiénes pueden votar? Interna. Acá es clave, lo va a comentar ahora Seba, el trabajo político previo que hizo Francisco para llegar a este momento. Ya vamos a mostrar por qué hay datos de eso. Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar. Actualmente hay 138 electores y sobre estos 138 vamos a preguntarle al Seba qué rol clave hizo Jorge Bergoglio. Son 138 habilitados y 114 no electores. Se alojan en la residencia Santa Marta. Bien. Se realizan hasta 4 votaciones por día, cada uno escribe un nombre en secreto y lo deposita en una urna. Se necesitan 2/3 para elegir a un nuevo papa. Si no hay decisión, se produce la quema de las papeletas, produciendo lo que es la fumata negra. Seguimos. Cuando un cardenal recibe 2/3 de los votos, se le pregunta primero si acepta, se elige un nombre papal. Si viste ya con la sotana blanca, y ahí se produce lo que es la fumata. Las papeletas se queman y se genera la fumata blanca, que es el anuncio a la gente, a la población que está congregada en la Plaza de San Pedro, que hay nuevo papa. El mundo, están todos esperando en la Plaza de San Pedro y comienza un nuevo pontificado, que es el momento donde sale y dice, habemos papan, y ahí mencionan quién es el nuevo papa y el nombre que eligió. ¿Qué es el Papa? Es el obispo de Roma, es el jefe de la Iglesia Católica, es el soberano del Estado Vaticano, sucesor de San Pedro. En su mayoría, más del 80% fueron todos obispos italianos de Roma, solo una pequeña parte. Bien. Son argentinos. Vamos a la siguiente, pon esa que está buena, Fede. Mira, esto es para ver quiénes son los que van a votar. Argentina tiene 4 arzobispos en condiciones de votar. Bien. De los cuales 2 son cordobeses. 2 son cordobeses. Uno es el Tucho Fernández, Víctor Manuel Tucho Fernández, nacido en Alcira Jijén, en el sur de Córdoba, cerca de Río Cuarto, que fue, es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, es decir, lo que se encarga de la evangelización de la iglesia. El Tucho Fernández, muy conocido y muy querido, en el sur fue arzobispo de La Plata, tiene una recorrida muy importante y muy cercano a Francisco. El arzobispo de Córdoba, el padre Rossi, el padre Ángel Rossi, también... Que igual cuando lo escuchamos hablar hay que prestar atención, ya empieza a hacer política, Rossi, obvio. Porque ellos 2 pueden ser electos papas. Por supuesto. Están en condiciones. Los 4 argentinos. Ya tengo que mostrar quiénes son los otros 2. Y aparte, otro dato que no es menor de Rossi, es jesuita. Bien. De hecho, una anécdota, cuando lo nombran a Bergoglio, papa, a mí voy a hacer la nota tratando de reconstruir lo que se pudo ese día de la historia de Francisco en Córdoba, y me atendió el padre Rossi y me llevó a la habitación donde estuvo, en la compañía de Jesús, donde estuvo viviendo Bergoglio los años que estuvo en Córdoba, que eso Seba lo conoce bien y lo puede detallar mejor. Es jesuita, con lo cual ahí tenemos marcado. Los otros 2 argentinos, ¿quiénes son? Vicente Bocalic Iglic
que es descendiente de esloveno y es arzobispo de Santiago del Estero y es el primado de la Argentina, la máxima autoridad de la Iglesia en Argentina. Y después Mario Aurelio Poli, que fue quien fue antes de Iglic, de Vocalic Iglic, el primado de Argentina, también está en condiciones de votar al papado. Después, si querés, hablamos con Seis, mostramos quiénes son, esto lo guardamos, bien. Mostramos quiénes son los posibles sucesores con la famosa frase esa del que entra papa sale cardenales. ¿Así se va la frase? Sale obispo. ¿Cómo andás, Seba? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo verlos. Bueno, hicimos ahí una acelerada rápida de contexto de la iglesia, que es el tema que vos conocés obviamente. Buenísima la información, clarísima la información. Y bueno, ahora todo el mundo se va a empezar a volver experto en la elección de papas, que no deja de ser lindo, digamos, ¿no? Para mí me resulta muy interesante. Seba, si nos permitís, me gustaría una primera parte, llevarte la entrevista, tenemos tiempo para charlar con Seba. Contar un poco de la historia de Bergoglio en Córdoba. ¿Por qué llega Bergoglio? ¿Lo mandaron en penitencia a Córdoba? ¿Cómo fue ese paso de Bergoglio allá por principio, final de los 80, principios de los 90 acá en Córdoba, no? Exactamente, sí. Fueron dos etapas. Una linda y muy enriquecedora para Bergoglio y la segunda, la que vos decís. Bien. La primera, cuando le empieza el noviciado. Porque los jesuitas tenían el noviciado en barrio Pueyrredón, acá cerquita de Cana. Sí, sí. Muy cerca. Y él estuvo entre el 58 y 1960. En esos 2 años hizo el inicio de su preparación para ser sacerdote. Por ende, es un momento de florecimiento, ¿no? De crecimiento espiritual, intelectual, digamos, de mucho crecimiento personal. Después él sigue su derrotero, es ordenado sacerdote. En medio de todo un desarrollo muy largo, es elegido el... no me sale la palabra ahora... ¿General de los jesuitas? No. El general de los jesuitas, claro, no general en realidad. Claro. El que coordinaba a los jesuitas en la provincia, el provincial. El provincial, tenés razón. Los jesuitas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, esa es la provincia... y era el más joven en ese momento en el mundo, ¿no? Fue un hito, digamos, su elección. Tuvo una actividad muy intensa, toma varias decisiones que generan amores y odios, y después de eso, él queda en San Miguel, en seminario, daba clases, pero claro, eligieron a otro provincial, y él tenía tanta llegada a los seminaristas, a los sacerdotes, por su carisma, por su forma de ser, que hacía sombra al otro provincial. Entonces lo mandaron a Córdoba. Y lo mandaron a Córdoba sin ninguna responsabilidad, no tenía ni horario fijo de misa. Entonces, eso fue en el año 90 y se quedó hasta el 92. Cuando se fue, lo nombraron arzobispo de Buenos Aires. Hizo un salto. Hizo 2 años, tremendo, porque fue de haber sido el superior con un montón de responsabilidades a caer a hacer nada. Y de hecho fueron 2 años duros. Nosotros como que dudábamos de cuál fue la dimensión. Y él mismo nos dijo, fueron 2 años muy duros. Es más, en un momento, cuando pudimos hablar con él personalmente, en un momento él nos dice, la verdad que yo a los cordobeses no los quiero mucho, porque no la pasé bien en Córdoba. Claro, era un poco en broma, un poco... Era un cuartito en la propia Compañía de Jesús, un cuartito que cuando el padre Rossi nos recibe en 2013, cuando lo nombran, era un cuarto cachivache, o sea, no estaba ni, no era, pero, che, acá es la habitación del nuevo Papa, las habitaciones de todos los sacerdotes jesuitas son así, ¿no? Bien. Muy austeras. De hecho, su formación para ser sacerdote eran tremendas en esa época, hasta de ducharse a las 4 de la mañana con agua fría, con una visión, digamos, de un ascetismo impresionante que lo preparó para tener una vida como la que tuvo ahora. Seba, vos que lo conociste mucho, uno tiene la sensación de que cuando pierde algo empieza a darle valor a lo que terminó perdiendo. Ahora no está más Bergoglio, no está más Francisco. Hay 3 cosas por lo cual vos crees que va a ser recordado su papado, 3, 4 cosas que decís, che, esto no lo hizo nadie más que Francisco por su condición de jesuita o por su condición de revolucionario. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, nadie es profeta en su tierra.
Arranquemos por ahí. Yo creo que sí, evidentemente es el Papa de la misericordia. Él quiso encarnar el rostro más cariñoso, te diría, la ternura del amor de Dios, como un papá que preocupado por cada uno de sus hijos, ¿no? Esa es su visión, creo que su meta, su norte como sacerdote, como pastor, como papa. Rossi, que es como un hijo espiritual de él, en un libro dice, la belleza salvará al mundo, en una cita, un texto muy tradicional. Y él se pregunta, ¿qué belleza? Y él dice, la belleza del amor que abraza el dolor, que acompaña el dolor. Es como una síntesis de la visión que ellos tienen de lo que significa ser un buen sacerdote, un buen pastor, un buen cristiano, ¿no? Y creo que es evidente en sus gestos, hacia dónde llevó la Iglesia, ¿no? Eso es una característica. La otra característica es sus viajes también. Es como que Juan Pablo II arrancó con una tradición, ¿no? Y el resto de los papas se han visto obligados a seguir con esa tradición, a recorrer el mundo. Pero él le hizo mucho énfasis en algo que por ahí los argentinos están preocupados por ver si hablaba de Cristina, en contra de Cristina, hablaba de Macri, por ahí se pierde. Y él hizo mucho por tratar de sostener la paz en el mundo, en un mundo que evidentemente nosotros hemos sido privilegiados. Crecimos y hemos vivido la mayor parte en el periodo de paz más largo que recuerda la historia del mundo, ¿no? Ese periodo se está terminando, por lo que vemos. Entonces, muchas veces yo preguntaba, ¿y en qué está el Papa? ¿Qué dice de Cristina? En realidad, no era que no le importaba, pero estaba en otras cosas. Estaba en otras cosas, como por ejemplo, acercarse a la Iglesia Ortodoxa rusa, acercarse a los divorciados, a la comunidad LGBT. Ese es el tercero. Bien. Ese es el tercero punto. El segundo que yo te digo para mí es su apuesta para acercar posiciones, para calmar los ánimos, para tratar de ayudar a dirigentes, a políticos, a presidentes del mundo a que bajen un cambio y que mantener la paz y mantener un poquito de concordia en el mundo, en un mundo totalmente volviendo a la violencia y donde se ha vivido la mayor cantidad, por lo que dicen las estadísticas, ¿no? Han muerto más cristianos en el siglo XXI que en todo el resto de la historia de la Iglesia, ¿no? En los 2000 años de Iglesia. Cristianos católicos y no católicos, ¿no? El asesinato de cristianos es impresionante. Entonces eso era un trabajo muy arduo que nadie se entera. Esto es todo diplomático, ¿no? Y el tercer punto, evidentemente, es toda la impronta de transformaciones que son mucho más profundas que cómo se administra la plata del Vaticano. Es una mirada teológica y pastoral distinta que generó muchos conflictos y lo va a seguir generando, porque las cosas que se han planteado durante su pontificado son polémicas. Por ejemplo, hay gente que dice, a este extremo, directamente abandonó la metafísica y se introdujo en una visión de la Iglesia que es, digamos, una visión positivista, fenomenológica, historicista, digamos, en esos extremos, ¿no? O sea, y no estoy hablando solamente de progresismo, tradicionalismo, no, es un debate muy profundo teológico que para cualquiera de los mortales pasa desapercibido porque hay que saber mucho para hablar de eso. Yo no me atrevo a hablar de eso, lo cuento nomás periodísticamente. Ese debate está. ¿Y qué hizo el Papa? Con muchas decisiones que ha tomado, yo creo que algunas decisiones que ha tomado, que han sido muy duras para algunos sectores conservadores, pero muy light para los sectores progresistas, yo creo que esa diferencia la tuvo para evitar un cisma en la Iglesia que si uno lo lee técnicamente ya existe, porque toda la Iglesia de Alemania está sosteniendo cosas que no tienen nada que ver con el magisterio de la Iglesia, directamente. La Alemania, bueno, hay sectores de España, hoy se habían muchos recortes, decían, como dijo Milei, que es el representante del Alemania, el Papa le dijo, a Alemania el Papa le dijo, no necesitamos otra iglesia protestante. Fueron una de las últimas respuestas oficiales publicadas y todo, y la respuesta del obispo dijo, no, si el Papa
nos está diciendo que vamos bien, que vamos a seguir, se dan vuelta el discurso. Es un debate, para mí es apasionante, pero va a seguir. No, y ese aparte, debate. perdón, ¿Sí? Seba, Bergoglio, Francisco, también era muy duro. De hecho, hoy también se viralizó una entrevista con una chica de la comunidad LGTBQ, donde plantea cómo ella se sentía expulsada y él decía, no, Jesús, la iglesia es padre, es todos adentro. Y cuando la chica le dice, pero hay sectores que nos excluyen, que nos buscan sacar, habla directamente de eso, dice, esos son infiltrados en la iglesia. Así se refería. Sí. También Bergoglio, digo, era bastante duro con estos sectores ultraconservadores. Totalmente, está clarísimo cuál era la postura que él tenía. Hay que ver cómo sigue ahora en la película. ¿Querés que Hay veamos, que ver cómo querés que sigue la veamos- película, está muy bueno. Y después no quiero irme, Seba, sin volver un poquito al pasado, a ese momento Bien. donde fue protagonista Seba en la elección de Bergoglio. Que te vamos a mostrar unas placas, Seba, que vos conocés también mucho de la iglesia, para ver quiénes son los que suenan hoy como posibles sucesores y cómo está el tema de la votación. Poroteo. El poroteo, bien. Estos hoy suenan como los posibles sucesores. Peter Erdo, que es húngaro, que es el presidente de la Conferencia Episcopal húngara y es de la tendencia conservadora, de esta rama húngara, también Países Bajos y Alemania que resisten. Luis Antonio Tagle, que es un filipino, sería, si fuera electo, el primer asiático en llegar al papado. Tiene una alineación mucho más del lado de Bergoglio, de esta mirada más progresista de la escuela. Es otro de los que se nombra. Tagle uno, Erdo es otro. Vamos a la siguiente. Si entran acá, Seba, me parece, si lo Peter, estamos mencionando nosotros es porque no tienen van a- pocas posibilidades o Lo estamos no. quemando. Dame Y que mirá. termino, Seba, y ya te doy la palabra. Papa Negra, Dale, claro. dale. Peter Turkson, que es de Ghana, tiene 76 años y podría ser el primer papa negro y africano. Fue expresidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, es moderado. Raymond Burke, este es propuesto por Trump, es de Estados Unidos, imagínate, es de conservadurismo más fuerte. El primero de los italianos que suena, que es Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, también es un progresista de diálogo, tiene ese perfil. Vamos a la siguiente. Malcolm Ranjit, que es de Sri Lanka, también es asiático, 10 idiomas y es muy conservador, tanto que se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y también prohibió a las mujeres servir en el altar durante las misas en Sri Lanka. Pietro Parolin, que es el actual secretario mano derecha de Bergoglio, hombre de extrema confianza, y Willem Echt, que es de Holanda, de Países Bajos, también de la panzada más conservadora. ¿Cómo está más o menos el poroteo? Vamos a la siguiente. Esto es una placa que publicó el Sunday Times, que habla de los conservadores suman 47. Como si fuese un congreso cargado con Claro, banca. sí, es que es esto, es una votación. Sí. 47 del congresista, del conservadurismo. Los 4 son bien del conservadurismo blando, es esto, digamos. Claro, los el 4 son conservadurismo duro son 4. Los moderados, o que pueden ir de un lado para el otro, 25. Los progresistas blandos, digamos, más trancas, son 45. Y los progresistas más cercanos a las tendencias de izquierda son 17. En realidad lo que hablan que los de Bergoglio están acá. En estos 45, en el progresismo más tranqui, digamos, ¿no? Es una iglesia, una institución con 2000 años, tampoco se puede ir a cambiar todo de golpe. Más o menos venimos bien, Seba, perdón que te sumamos como parte del conocimiento. Yo sinceramente, de verdad, Sí. no podría opinar si eso es correcto o no es correcto. Pero más o menos, ¿estos son los que suenan hoy? Sí, son los que hablo. Pero, por ejemplo, yo te doy una anécdota. Sí. Cuando yo fui a cubrir el cónclave 2003, había afiches como si fuera una campaña política de Taxon. Del los Yankee. candidatos. Sí. Era tragicómico, porque nada más alejado que eso de la elección de un papa. Claro. Si vos querés ser papa,
no sé quién fue el que le dio esa idea a los seguidores de él, o serán los que no querían que lo elijan. Porque, y es cierto eso, la frase que dijiste vos al principio. Que le dijo el coautor del libro, el Javi Cámara, tu compañero en la autoría, la dijo acá en el programa. Es una frase de los vaticanistas, digamos, los que están en esto hace muchísimo tiempo y son personas muy estudiosas, siempre dicen que el que entra papa sale obispo. Claro. O sea, no deja ni cardenal sale. Claro. Pero evidentemente hay una poroteo y son decisiones humanas y la gente está ahí analizando y viendo. De todos modos, es cierto también que Bergoglio en la elección de Benedicto fue muy votado. Y no es que él dijo, che, dejen de votar porque no quiero, sino que como su votación impedía que se defina quién era elegido y siempre salía la misma cantidad de votos y impedía que se logre, entonces es como un gesto, digamos, de una tradición que esa persona pida que dejen de votar por él porque lo único que está provocando eso es que no se defina quién es el próximo papa. ¿Me explico? Creo que habían votado ya 3 veces. Sacó 3 veces la misma cantidad de votos de Bergoglio, entonces, bueno, dejen de votarme a mí, así definimos quién es elegido. Y ahí sale Ratzinger. En el caso de Bergoglio pasó lo mismo con otro cardenal, que en este momento no me acuerdo el nombre, y también pidió que dejen de votar por él, y ahí automáticamente salió elegido Bergoglio. ¿El italiano no era? ¿No era un italiano? Era un italiano, sí. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre en este momento. Los años pasan y me están afectando. Pero a lo que voy es cierto que eso ocurre, es cierto que hay lobbies, es cierto que hay informes, es cierto que algún periodista argentino pretendió influenciar y definir el destino de Bergoglio. No es cierto que eso fue la clave por la cual Bergoglio renunció a que lo elijan papa, es una pavada atroz. Eso, Berbisky no es tan importante en el mundo. De hecho, cuando yo estuve... Berbisky se asumía él mismo como el causante de eso. Una pavada atómica, porque yo estuve en Roma cuando salió el informe de nuevo, cuando a él sí lo eligieron. Y ese debate duró, te puedo asegurar, sin exagerar, 15 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque además hay que ponerse en la dimensión de lo que ocurre ahí. Cuando llegamos nosotros a Roma, nos acreditamos, nosotros éramos el 6.710, creo. La cantidad de periodistas estaban acreditados. Pero, por ejemplo, la CNN tenía acreditado 217 personas. Las cadenas de noticias de Italia, más de 300 personas destinadas a esa cobertura. Tenían una agencia de inteligencia, era impresionante el chequeo de información que hacían constante, con decirte que el día que lo eligieron a Bergoglio, al día siguiente, a las 6 de la mañana de Roma, yo prácticamente, evidentemente no dormí esa noche, los canales de televisión de Italia arrancaron con un móvil parado al frente de la casa de Bergoglio. Sí. Nos habíamos ido toda la plaza a las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, y no era un argentino que estaba haciendo, era un tipo que se había ido desde Roma hasta Buenos Aires y estaba sentado en la puerta, y la primera nota fue la hermana de Bergoglio. Para que nos tomemos mención demoraron 15 minutos en averiguar quién era Berbisky. ¿Y dónde vivía y todo? Claro. No, pero con el informe de Berbisky, digo. Me llamaban a mí, che, ¿qué pasó con eso? ¿Qué sé yo? Le digo, la verdad que acá nadie le dio ni tronco de bolilla, duró 15 minutos y se desinfló. Planteando futuro, digo, y lo que muestra tu olfato y tu conocimiento, ¿puede haber una contraofensiva conservadora? ¿Crees que Bergoglio en todos estos años ha marcado o ha hecho también la política como para sostener esa mirada, digamos, en este repartija supuestamente de votos, que obviamente es todo, nadie va a estar ahí adentro para saber cómo sucede, pero bueno, ¿qué te dice tu olfato? ¿Qué te dice tu conocimiento de la Iglesia? ¿Hacia dónde va?
Sí, yo creo que va a haber, va a haber mucha presión de algunos sectores para volver a ciertas lecturas que se pueden decir que son más tradicionales. Sobre todo porque no estoy seguro que todo lo que se dice haya sido idea de Francisco, ¿no? Entonces, como que han ido avanzando algunos sectores mucho más de lo que realmente planteaba Francisco. Muchos sectores, incluso te diría sacerdote. Hoy escuchaba por un sacerdote que decía, ¿quién soy yo para decirle a la gente cómo tiene que vivir? Se equivocó el club, digamos, porque en realidad la esencia del cristianismo es que Cristo vino a la tierra a decirnos cómo tenemos que vivir. Y los curas se dedican a contar qué es lo que dijo Cristo. Eso. Yo no soy quien para juzgar, eso es cierto, el título de un libro, de una de las autobiografías del Papa. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero en realidad no juzgás, pero sí corregís, digamos, como un papá, digamos, vos tenés un hijo, va a meter los dedos en el enchufe, no le va a pegar para que no meta los dedos en el enchufe, le va a decir, mira, si metes los dedos en el enchufe te va a electrocutar, ¿no? Entonces, y yendo ya a una cuestión bien religiosa, digamos, Jesús, cuando estaba con María Magdalena, que le iban a apedrear para castigarla porque era prostituta, dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie tiró ninguna piedra, dice, ellos no te hicieron nada, yo tampoco, te perdono. ¿Y cómo sigue la frase? No terminó antes. Vete y no peques más. Y esto que a lo mejor parece una pavada, en realidad es la esencia de gran parte del debate que ha tenido la Iglesia en el último tiempo. Digamos, yo no soy quien para juzgar, pero estoy para decirte, che, mirá, esto te hace bien, aquello no te hace bien, ¿me entendés? Y hay otro debate mucho más profundo, que es el que lo mencioné así como al pasar, pero hay sectores que son serios, yo no hablo de los fanáticos, ¿no? Porque siempre hay exageraciones y se ha instalado como un fanatismo que para mí no contribuye a nada. Pero gente que es seria, que es tranquila, serena, y dice, mira, hay algunos sectores de las corrientes teológicas, de las lecturas pastorales de la Iglesia que, digamos, han abandonado la metafísica, digamos, ¿no? Es como que se han transformado la lectura del Evangelio en una lectura de la realidad prácticamente desde el punto de vista hermenéutico, positivista, un historicismo, digamos, ¿no? El llamado Jesús histórico, que eso hace que la Iglesia abandone su tradición de que sostiene una verdad que es inmutable, que es eterna, que permanece, entonces todo cambia constantemente, eso deriva incluso en sistemas de gobierno que parece que fueron una democracia. Todo ese debate que hay, que es real, eso existe y va a seguir existiendo. Surgió con este pontificado. Esto es patrimonio del pontificado de Francisco. ¿Está bien, está mal? Bueno, yo no soy quien para juzgar eso, no tengo los conocimientos para hacerlo, pero existe. Y no me cabe la menor duda que va a ser gran parte del debate en la elección de este Papa. Previo al cónclave está lo que llaman congregaciones generales. Ajá. Y ahí todos los cardenales hablan, 3, 4, 5 minutos, ponen un tiempo determinado. Y ahí hablan todos, haciendo como un análisis de cómo está la Iglesia y lo que ellos piensan que deberían hacer. Y eso es definitorio. Es su primera campaña, digamos, su primera campaña como para ser Papa. En realidad, o sea, nosotros podemos decir esto, es como un partido político, un debate en la legislatura, como un congreso, pero la verdad es un insulto decirlo así. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque por más que uno quiera verlo y que uno no ponele que uno no tiene fe, pero esta gente es gente que le dedicó su vida a la fe, digamos, y la mayoría de los cardenales se pasan la mitad del día rezando, ¿no? Y celebrando la misa, y creen en la misa, y creen que la hostia consagrada es Jesucristo. La dimensión espiritual que tiene esto es real, digamos. Quizá uno al que no le interesa lo descarta porque no le interesa, no cree en eso, le pasa una pavada, pero en realidad existe. Y los que están ahí adentro son curas, digamos. Claro. Ellos creen en eso, ¿me explico? Entonces, no es solamente yo vengo a que me voten. En realidad,
está mal visto que vaya alguien y digan, yo vengo a que me voten. ¿Me explico? Por supuesto que hay lobby, rolete hay lobby dentro del Vaticano, muchísimo. Pero también está la dimensión espiritual. ¿Me explico? Entonces, está esa lectura, cuando Bergoglio habló, muchos dicen que en el momento que él habló, cuando fue el cónclave en el que fue elegido, habló 3 minutos y fue una ovación. Y muchos sostienen que después de ese discurso, mucha gente decidió votarlo a él. ¿Me explico? Entendió que era la figura y era lo que la iglesia necesitaba en ese momento. Claro. Se va. Y Bergoglio sí. hasta último momento dejó como señales, ¿no? Porque yo no sé en qué condiciones físicas realmente estaba, pero fue a la misa de ayer, de este domingo, a la plaza. Ahí Elisabetta Piqué dice que realmente se lo notaba en ido, otra dimensión, en otra dimensión, que siempre hacía contactos visuales y que esta vez no hizo contacto con nadie. Se saca la última foto con el vicepresidente de Estados Unidos, la última foto en un acto oficial, digamos, y lo último que se escribe o que él deja escrito es un pedido, pero voy a resumir muchísimo, me va a retar Seba, pero es un pedido de paz en tanto en Medio Oriente como en Ucrania. Che, basta con las bombas, cortemos con esta agresión. O sea, hasta el último segundo de su vida o de su papado, dejó señales como para tratar, como vos bien dijiste al comienzo de la charla, de ir componiendo un poquito este mundo y que sea algo mejor mañana. Su principal preocupación era la paz. Era el estado de conmoción que tiene el mundo, el riesgo enorme que hay, pero además él estaba viviendo en Europa. O sea, claro, nosotros vivimos en Argentina. Estamos, para decirlo elegantemente, estamos muy lejos de todo. En Europa hay gente que se está viniendo a vivir a América por miedo a la guerra. Hay gente que está haciendo lo que hacen nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Para lo que hicieron nuestros abuelos, venir huyendo de la guerra. Se están viniendo porque tienen miedo a la guerra. O sea, allá el olor a guerra está, las bombas están muy cerquita, ¿no? Seba, y te completo con eso. Contaba el Javi, cuando lo entrevistamos, que fue cuando estuvo internado, que apenas pudo salir de la recuperación, inclusive habló con un sacerdote argentino que trabaja en Gaza. A ese nivel de involucramiento tenía también en el conflicto, que le valió también hoy algunas expresiones del ámbito del sionismo que fueron desagradables. Hay que decir. No, él llamaba a esa parroquia, la llamaba todos los días. Eso es lo que cuentan las crónicas, la gente. Todos los días llamaba a esa parroquia. Lo otro que dijiste, Juan, de que él se acercó a la celebración de las pocas celebraciones que pudo participar de la Semana Santa. Para mí eso es admirable, una persona de 88 años, tuvo 40 días internado, al borde de la muerte. Bergoglio sí tenía una característica, era una persona muy inteligente y con una memoria prodigiosa, con una capacidad de trabajo inacabable, no se tomó nunca vacaciones, eso es literal, no era una forma de decir, nunca se tomó vacaciones. Salió de ahí, en cuanto pudo moverse un poquito, se puso a trabajar. Es admirable, ¿no? Como humanamente admirable. ¿Y de qué manera? Y como él quería salir a la calle, quería saludar a la gente, quería estar en contacto con la gente, preocuparse por esto. Las audiencias, eso seguro, no las armaba él a las audiencias. Le tocó al vicepresidente de Estados Unidos, Pero no creo que eso haya tenido algún simbolismo, político, sinceramente, digo. Está bien. Probablemente me equivoco, pero no creo, sinceramente. Seba, sí, para cerrar, digamos, la última. ¿Cuándo vamos a valorar, te reformulo la pregunta de Juan al principio, ¿cuándo vamos a poder valorar realmente los argentinos la figura de Bergoglio? Digamos, ¿qué tan importante fue? Y va a pasar mucho tiempo, porque los argentinos somos a veces tan sonsos. Mira, tuvimos 10 años un papa, va a ser el único papa en la historia de la humanidad que va a ser argentino. Es imposible que elijan otro papa argentino. ¿No lo ve a Rossi ahí dándolo atacazo? ¿O al Tucho? No, digo yo por una cuestión de lógica, digamos. Sería muy raro. Ojalá sea Rossi, pero me da la impresión de que no va a ocurrir nunca más, digamos.
Y Bergoglio, evidentemente, el argentino más importante que ha habido en la historia de la Argentina. O sea, es más importante que San Martín, por lo menos por la influencia que tuvo en todo el planeta. Y los argentinos no fuimos capaces de generar las condiciones para que venga a visitar Argentina. Fue culpa nuestra que no vino nunca. Fue culpa nuestra. Digo nuestra, está bien, hay gente que tiene mucha más culpa, ¿no? Porque podía ser yo, pero fue culpa de los argentinos. No se dieron las condiciones para que él pudiera venir, porque era una lectura constante de cuestiones políticas, económicas, partidarias. Hoy lo escuchaba un analista a un cura. Tenemos el próximo invitado. Bueno, perdóname, Seba, me gustó ahí este debate, porque hoy un cura decía, él quería ser usado políticamente, no vino a la Argentina para no ser usado electoralmente, que es muy diferente. Sí, bueno, está bien, sí. Yo creo que también al Bergoglio se le hacen decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que piensa. Yo sinceramente no creo que haya dicho de que no son nadie ellos para decirle a la gente cómo tiene que vivir. Me parece una pavada, porque es la esencia del sacerdocio. Pero probablemente sí, no tenía problema que lo usen políticamente. Él es una persona que no esquivaba el bulto en nada. Pero no genera más condiciones para que venga. Entonces vos me decís, ¿cuándo vamos a tomar conciencia de la dimensión que tuvo? Y yo creo que va a pasar tiempo, va a pasar mucho tiempo. Hasta que tomemos, porque nosotros, viste, tenemos una capacidad de hacer un análisis sereno cada 30 años. Claro. Todavía estamos discutiendo lo que pasó en la década del 60. Seba, o sea, gracias. La verdad, en serio, muchas gracias por tu tiempo. Tuvimos 40 minutos hablando. Para mí... Un gustazo, dos amigos. Gracias. Te mando un abrazo, Seba. Chao, viejo. Gracias. Che, vamos a algo más terrenal, más Córdoba y literalmente más terrenal. Vamos a meternos con el conflicto de Márquez. Yo no estoy escuchando porque no me funciona ya está en línea el invitado. Hacemos un repaso rápido de la causa. Lo que estamos discutiendo es Márquez y Asociados. Se estima hoy en la justicia de Córdoba que es la mayor estafa inmobiliaria, creo que de la historia, porque el mismo sitio de la justicia de Córdoba tenía un botón que vos decías, quiere hacer su denuncia, presiona acá. Bueno, ahora pusieron otro que dice... Si sos de Márquez, no, va a entrar de este lado porque son tantos que vamos por este lado. Así que se estima que es la mayor estafa inmobiliaria de los últimos años y el eslogan era el sueño de la casa propia, que encima, terminó el que está investigando es justamente un especialista en eso, tema que el fiscal Gavier, que ya tiene en su haber muchas de estas investigaciones. Bueno, este es el nombre de Márquez Asociados en la AFIP, digamos. Mirá, Márquez S.P.A. Pavar, sí. Desarrollos S.A. Constituía el 5 de marzo del 2014. Están detenidos todos los hermanos, los 4 hermanos, Ariel, Pablo, Matías, Luca. Hoy Ariel mantiene charlas con algunos periodistas desde la cárcel. A lo Cositorto. A lo Cositorto, pero todavía no público, porque los abogados están esperando. Bueno. Y el contador de la firma también cayó en la volteada. Vienen de otro caos que fue Grupo Red. Acuérdense de eso, Grupo Red. Ellos eran parte de Grupo Red y ahora crearon Grupo Márquez Red eran Asociados. los que alquilaban Colón y Sagrada Familia. También vos empezabas a pagar un auto y de repente si salías sorteado te lo regalan. Bueno. Se estiman, acá hay una discusión entre los abogados defensores. No saben si son más de 30.000 los clientes y si fueron 30.000 los estafados, porque en los últimos años se entregaron 3.700 y pico de casas, tenían negocios, ya lo vamos a repasar, pero mirá, hay un centenar, oficialmente son 90 y pico de causas, oficialmente son 97 causas. Entre demandas civiles y laborales, tanto los clientes como los empleados que le dejaron de pagar. Tenían emprendimientos en Córdoba, en Mendoza, en San Luis y en Buenos Aires. En Buenos Aires también algunos en Mar del Plata. En Santa Fe también. Por eso hay algunos barrios de Mar del Plata y otros barrios de otras provincias. Conozco por eso, en Sunchales, por eso de, la duda esta es la duda. ¿Cuánto y cómo? ¿Cómo la demanda? ¿Es civil? ¿Es una demanda colectiva? ¿Una demanda individual? Seguimos, no sé si Fede si te queda otra. Aportes, claro. Esto está muy bueno porque es el eje de cómo fue la estafa. A ver cómo le explicaron. ¿Cuál es el tema? Vos te acercabas a Márquez te pedía que para construir tu casa,
Porque acá, no sé, vamos a preguntarle ahora al entrevistado cuál es el grado de responsabilidad de la otra parte. Vos tenías que llevar tu lote, ellos te ofrecían un plan que era aportes claros, vos pagabas una cuota mensual y en un tiempo ellos comenzaron a construirte la casa. Ellos decían que tenían un sistema que era mucho más barato y mucho más rápido. Se pagaba muy poco por los metros construidos. Eso es un problema, algo que está descifrando Javier, porque no es que te costaba como lo pagás hoy, 1.200.000, 1.200.000, 1.600.000 cuesta el metro cuadrado. Ellos decían que el sistema de construcción y la forma que tenían de administrar conseguían precios mucho más económicos, por lo tanto te convenía pagar lo más rápido posible la casa. Y tenían... siempre había alguien que te recomendaba. Siempre había un conocido referente que la habían cumplido, que están dentro de estos 3.000 y pico. Hay casos que están más de 4 años sin su casa. Está en línea Ulises Marcos, que es uno de los damnificados y denunciantes de la causa. Ulises, bienvenido a Posta. Gracias por estar. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo andan? Muy Diego, bien. Juan. Perdón que te estuvimos esperando, pero bueno, estábamos metidos con el tema de Bergoglio a pleno. Ulises, no hay problema. contanos Sí. a ver, ¿cómo es tu caso? A ver, vamos por el principio. Dale. La empresa Márquez y Asociado aparecía en los lugares, poner en mi localidad que es Villa de Soto, desplegando unas camionetas RAM, hermosa, promotoras, se iban al punto de encuentro que la localidad tiene, que es la plaza, y ahí montaban todo un show con banderas, música, banner, televisores, un ruido, música, se iban a las radios locales y te ofrecían. El eslogan de ese momento, porque ha variado, era tu casa al precio de un alquiler. Tu casa, el precio Ese de era alquiler. Bien. Ese era el primer eslogan. Por eso veo algunos datos que no me cierran, porque ellos te ofrecían, antes de adelantarme te relato cómo fue, pasa mi señora por la plaza, la contacta un vendedor, Sí. lo presencio en mi domicilio, el que yo alquilaba, y le pregunto cómo era el tema de los pagos, la construcción, el tiempo, despliega una carpeta. Después de una conversación de casi 3 horas, mostrándome, literalmente eran muy bonitas las casas, distintas tipografías, piso parisino, un montón de biribiri. Llegamos al monto de decir, bueno, ¿cuánto hay que abonar? En ese momento, mira, no te quiero mentir, pero pasó mucho tiempo, ya casi 7 años. Creo que eran algo de 6.000 pesos la cuota, pero era obligatoria por 12 meses. Vos tenías que aportar 12 meses y de ahí el faltante ellos te decían que lo podías seguir financiando en cuotas. Ajá. No fue mi caso, porque yo empecé los contactos a ellos, o sea, mi señora los trae a casa, toda la historia, el 12 de diciembre del 2016, y el 12 de enero del 2017 empiezo a hacer los aportes. O sea, estás hablando Obligatorio. hablas de 6.000 pesos en ese momento, era más o menos unos $300. Un poquito más. Y más o menos el dólar estaba A en ese 17, momento creo 18. que a 18, 17. Sí, un poco más de $300. Claro, resulta que la tipografía que yo había elegido salía a unos 300. Perdóname, vos tenías lote. El lote lo pusiste vos. Sí. Bien. El lote lo propongo yo, Bien. pero por un movimiento económico dejo que lo compre la empresa. Ahora te explico por qué. Porque la empresa también te beneficiaba y te decía que ellos tenían Márquez Raíces. ¿Qué pasaba? Si yo pagaba todo el lote completo a la dueña, me iba a quedar con poco capital para afrontar las cuotas. Entonces yo preferí que lo compre Márquez porque me salía un 6%, prácticamente despreciable el interés. Entonces yo al mismo tiempo contrato el servicio de raíces, teniendo la plata, y yo en vez de pagar 6.000 pesos la cuota, pagué 20.000 pesos. Fuiste combo completo con Márquez, digamos. Combo completo, eran las 2 cosas que te ofrecían. Entonces yo pagué durante un año, que fue todo el 2017, estoy intentando hacer memoria para no pifiarle a los números, cuotas de 20.000 pesos. Por una tipografía básica que te pedían ellos. O sea, casi unos $1.000, un poco más de $1.000. Más o menos.
El terreno me salía 140.000, o sea que yo entre cuota y cuota pagaba prácticamente 30.000 pesos por mes, 35.000 pesos por mes. Lo afrontaba con parte que me había dejado de herencia a mi papá, bueno, eran todos los ahorros que me quedaban. El primer año no aparecía nadie, salvo una vez por mes, un hombre con una chaquetilla de Márquez que venía en un auto, haciendo un rally desde La Rioja, Un iba por comisionista. todas las provincias, el comisionista levantaba la plata. Nunca nos contaba su historia personal, que él tenía dos planes con Márquez, que le estaba yendo bien, que más había conocido una chica, toda su historia personal. El problema se jacta en enero del 2018, cuando yo efectivamente termino de abonar las 12 cuotas que te obligaban. Me apersono en Spilimbergo, en la calle, que era la sede central que ellos tenían, Lino Spilimbergo, y ahí es donde empieza el primer conflicto, donde me dicen, bueno, ¿cómo vas a pagar tu casita? Y te trataban mal, te hacían pasar una oficina de vidrio, en vulgares palabras te boludeaban, diciendo, bueno, tu casita, no tenés la platita, vamos a hacer unas cuotitas, todo diminutivo, despeyorativo. Y en un momento le digo a la vendedora que, no, yo quiero pagar todo en efectivo. ¿Cuánto me faltan? ¿120 lucas? Acá están. Entonces ahí se va, vuelve otra, mucho más educada, ya me ofrecían un café, mirá todos los pisos que tenemos, esta es la grifería F&B. Bueno, saca unos papeles, firmamos un contrato, me entregan el recibo de que yo había abonado todo y me dice, ya nos vamos a comunicar con usted para que venga a elegir los materiales, un biribiri hermoso, todo perfecto. Pasaron 3 meses, me vuelven a llamar, vuelvo a presentarme, resulta que había que firmar un anexo porque se había demorado la obra por la cantidad de personas que estaban suscritas. Le digo que me parecía una vergüenza porque yo ya había pagado. Bueno, me dice, te vamos a hacer pasar acá a elegir unos catálogos con los pisos, la bacha, la cocina, otra vez el biribiri. Me vuelvo, después de haber pasado por todo eso, y aparecen 3 meses más tarde, con que yo tenía que pagar un estudio de suelo, a todo esto mi vecino estaba construyendo una esquina, tenía que pagar un obrador, prácticamente me pedían hasta el asado de los obreros, lo cual le dije que no estaba de acuerdo, lee la letra chica, papá, discusión va, discusión viene, y me dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, por todos los problemas que te ocasionamos, te vamos a dar 5 metros cuadrados más de domicilio. Bueno, le digo, está bien, te agradezco, le digo, termina siendo una casa de 60 metros cuadrados. A los 15 días aparecieron de la nada en un auto, creo que era un Peugeot blanco, y me dicen, hay gente en el terreno para construir tu casa. ¡Epa! Bueno, genial. Me voy, contento, la miro a mi señora, la dejo acá en el negocio, me voy todo, con toda la esperanza de decir, bueno, no me sonaron, no perdí la plata, porque yo ya venía viendo que esto venía mal. Y resulta que eran unos empleados que no tienen ni idea. ¿Y qué fueron a limpiar el terreno? ¿Qué fueron a ver si estaba hecha la división? Y le digo, no, yo no estoy construyendo una división de malla romboidal, estoy haciendo una tapia. Ah, no, vos no podés estar acá, me dice. Le digo, pero si soy el dueño del terreno, ¿cómo no puedo estar acá? No, porque Márquez tiene una política que los clientes no pueden estar en el terreno. Escuchame, papá, le digo, a ver si nos vamos entendiendo. Le digo, yo ya pagué todo. Claro. No tengo más nada para pagar. Yo Esto era año 2019, ya, Ulises. 2019. Escuchame, Ulises, y puede ser que por lo que dicen los que están llevando adelante o cubriendo este caso,
dice que la promesa era que se encontraban los clientes con precios más baratos de metros cuadrados y precios de la construcción. Que había un diferencial importante en si lo hacían personalmente o a través de marca. ¿Esto es correcto? No. En mi caso, no puedo hablar por los demás, pero en mi caso la diferencia era que, ¿cuál era el beneficio? Que vos pagabas por mes y ellos se encargaban de todo. Claro. Porque Eres yo en ese momento, yo en ese momento pagaba 5.000 pesos de alquiler. Y acá la cuota me salía 6.000. No era una relación. Lo que sí era bueno era que supuestamente a lo largo de un año o un año y medio, que después se extendía a 2 años, ellos te entregaban la llave en mano. O sea, teóricamente te la tendrían que haber entregado 2020, 2021. 2020. Pero es más, justo vino la pandemia. Bueno, hay un problema ahí, porque en el anexo que ellos me hacen firmar, se entendía que en enero del 2019, en el lapsus de ese año que fue todo el 18, toda la historia, ellos me tenían que entregar la casa. Eso me lo dijeron y está firmado en el precontrato, contrato y esas cosas que te hacían firmar, que en este momento están en manos de abogado. El problema fue que llego a la propiedad, como les contaba, y me encuentro que venían arrastrando unas columnas, unas viguetas de la casa de la esquina. ¿Qué, se estaban choreando materiales? No, había sobrado, entonces se las traían arrastrando y las tiraban con unos tablones adentro de la propiedad donde yo tenía el terreno. Lo primero que me pregunta el tipo, me dice, ¿vino la arquitecta? Le digo, no la conozco. Ahí empiezo a llamar a los vendedores. Pablo, ¿puedo dar los nombres? Sí. Pablo Coleoni y Nicolás Lentini. Comunicación. No, ya van a ir, no te desesperes, ya van a ir. De la noche a la mañana, pasaron 3 días, apareció una arquitecta. Con unos planos que eran preimpresos, que mostraban el papel, que ya estaban impresos, preaprobados, con una tipología parecida a la de mi casa, todo esto, y me dice, hola, soy tu arquitecta, vamos a construir tu casa, te felicito, le digo que bueno, gracias, ¿qué necesitas? No, nos encargamos nosotros. Bueno, a los 15 días la llamo y le digo, no me acuerdo, literalmente no quiero decir el nombre de ella porque no me acuerdo, está en el plano y no lo recuerdo. ¿Qué pasó? Sé que la llamo y le digo, X nombre, mirá, acá se están cayendo todas las cosas. ¿Cómo que se están cayendo? Y sí, le digo, hicieron un agujero en el piso, le echaron cemento, le digo, levantaron 3, 4 ladrillos y se están cayendo porque hubo viento. Me dice, no, ya voy para allá. Al otro día cae y dice, esto es un desastre, ¿por qué rompieron todos los ladrillos? Empezó a mirar, una desidia, un abandono. Me pongo mal, pero no importa, vamos. La echan a ella del terreno. ¿A la propia arquitecta? A la propia arquitecta la echan del terreno previo llamado telefónico a la empresa, que salga del lugar, que me saque, que yo no tenía por qué ver esto. En confidencia me dice, yo no voy a tirar más nada acá porque esto es un desastre, me dice. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, pasaron 10 días más, hasta que hubo un problema con el dólar, no sé qué había pasado, y resulta que viene ella hasta mi domicilio y me dice, mirá Marcos, los pibes quieren tirar el techo. Las paredes no están en condiciones porque se han hecho, no sé, nido de abeja o panal de abeja, se están cayendo los ladrillos, no se pegan. De hecho, está todo filmado. Ella viniendo, agarrando ladrillos y sacándolos, volteando paredes. En una pared no se animó a tirarla, porque era muy grande, y la pared oscilaba así. No había columnas, no había encofrado, ya querían tirar el techo. ¿Y cuándo, perdón, porque nos estamos quedando sin tiempo, Ulises, ¿cuándo paralizan la obra y te dejan clavado? 28 de agosto del 2019. Ahí clavaron todo, y de ahí nunca más hasta nada. hoy. Es más, yo llegué cuando se estaban yendo. Claro.
Y les digo, ¿a dónde van? No, nos vamos. Chau, me dice. Márquez es una... pi, 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 Sí. y se fueron. Pasó un mes, 2 meses, previo llamar por teléfono, no me contestaban, comerme una carta documento de Márquez, que eran formas de amenazarte, porque yo había hecho vandalismo dentro de mi propio terreno. Bueno, Con ahora, un y ahora, video. Marco, ¿cómo que están abogados viendo si recuperan algo de la plata, el terreno? Mirá. ¿Qué es la máxima tuya? Literalmente yo hice la denuncia como corresponde en Defensoría del Consumidor. En ese momento no me dieron pelota. Me fui a Córdoba Capital, perdí todo el día. Literalmente me dejaron sentado ahí al vicio, que estaban muy ocupados. Entonces me fui. Un amigo me pasó Bien. el número de un abogado. Fui, le presenté todo el caso. El abogado al principio que sí, que íbamos por la parte civil y penal, después ahora se retracta y me dice que íbamos por la parte civil. Previo discusión que hubo, él tiene todas las pruebas y hace 3 años que me dice que esto está a fallo, a fallo, a fallo. Y yo lo único que hago es pago, me mandaba, porque ya creo que no me va a mandar más nada, me mandaba unas boletas de pago de unos cánones, de una tasa de justicia, 60 estafa Márquez y lo estafa 70. el abogado. Te caíste de vuelta mal en vuelta peor, Ulises. Es que acá en el Bien, pueblo somos pocos, nadie quería hablar porque Claro, automáticamente te llegaba un mail diciendo que no hables en contra de Márquez, Está bien. no hables en contra de los abogados. Le pedí al abogado que saque al perito oficial que vino Claro. a ver, porque trabajaba con Márquez, Claro. o tenía relación con Márquez porque lo vimos en las fotos. Ulises, Y no bueno, sé cómo estamos de Se tiempo. nos acabó Te el agradecemos programa. mucho el tiempo, te agradecemos mucho. Lamentamos No, no tener no hay más tiempo. problema. Gracias. Y Gracias ojalá por que estar. tenga una solución, que sea que le den Ojalá una, que sí. una recomposición de algo. Nos vamos. ¿A la pausa? No, ya creo que saludamos, pegan la tanda y nos vamos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. En Córdoba tenemos nuestra forma de vender y Taca Taca, nuestra forma de cobrar, para que puedas cobrar bien fácil, aceptar todas las tarjetas y billeteras virtuales y ofrecer promociones y cuotas. Con el respaldo de Bancor, pedilo ahora para tu negocio. Taca Taca. Te la pasás practicando una canción durante horas en la ducha porque querés ser cantante. Pero sin agua, no hay canto, no hay shows, no hay conciertos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. Hacela fácil con Cordobesa. Pagá tus impuestos de rentas en 6 cuotas sin interés. Si estás al día con tus impuestos, tenés un 30% de descuento. Y si pagas todo el año, un 15% más. ¿Todavía no tenés tarjeta cordobesa? Pedila desde Bancón. Más info en www.bancor.com.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. El Boleto Educativo Cordobés es un programa que hemos fortalecido en 2024, llevando a 297.000 el número de alumnos y docentes de todos los niveles que lo utilizan. Cuando decimos que el BEC le permite a miles de personas mantenerse y acceder a una educación que les permita encontrar un camino de desarrollo en sus vidas, no es una frase, es una realidad. En 2024, la deserción escolar en Córdoba alcanzó su nivel más bajo. Un 99.6% de los estudiantes se mantuvieron en el sistema. Esta mejora respecto del año anterior significa 4.300 alumnos más que siguieron sus estudios. Esto es más igualdad, más oportunidades y menos niños y jóvenes que quedan librados a su suerte en las calles cordobesas. Además, en promedio a los docentes que lo utilizan les permite mejorar sus ingresos en un 5%. No son números, no es un Excel de ajuste. Son personas, son cordobeses a los que no podemos ni vamos a abandonar. La educación es el pilar del desarrollo y el futuro de Córdoba. Por eso, Córdoba es Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente. Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo, es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. EPEC, para seguir creciendo juntos. Vení a Altagracia en Semana Santa. Del 17 al 20 de abril, la comida nos reúne en Peperina. Te esperamos en el festival gastronómico más grande del país, con entrada totalmente gratuita. Invita Gobierno de la Ciudad de Altagracia.